Todos, buenas noches, Estrella. Bien, vamos a iniciar con la parte del curso de gestión de flota vehicular. Voy a compartir mi pantalla para, a ver, un segundo. Voy a compartir mi pantalla ahorita para poder iniciar con la presentación. Listo. Ok, ahí está. Estrella, ¿me confirma si se puede ver mi pantalla en la presentación? Sí, sí, se visualiza. Ok, perfecto. Bien, primero, bienvenidos a la presentación del curso de gestión de flota vehicular. Mi nombre es Jonathan Fernández, tal como me presentó hace un momento Estrella. Este curso corto pertenece al Departamento de Mecánica y Aviación. Y bueno, lo que trabajamos aquí principalmente dentro del desarrollo de este curso es aplicar y ver todas las metodologías correspondientes para poder gestionar y administrar correctamente una flota vehicular, ¿no? Y parte de ello, la parte fundamental es desde el punto de establecer las estrategias de mantenimiento a considerar dentro de nuestros equipos, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de la parte de flota vehicular, y hay algunas descripciones, algunos parámetros que se pueden tomar de fundamento o de inicio, como por ejemplo los manuales de los equipos o las fichas técnicas de los equipos, pues también tenemos algunas otras aplicaciones para poder ir optimizando todo nuestro proceso de gestión, ¿no? Entonces, yo les haría esta pregunta: ¿qué es mantenimiento? ¿O qué opinan con respecto a mantenimiento? ¿Qué consideran que es mantenimiento? Bueno, cuando hablamos del tema de mantenimiento directamente, lo que se nos viene en mente es hacer acciones para restablecer la función de la máquina, ¿no? O dejar operativa la máquina. Pues bien, mantenimiento, si bien es cierto, es uno de los complementos dentro de mantenimiento, pues el objetivo de mantenimiento no es ello, ¿no? No es estar generando acciones de restauración o de reparación, sino más bien el objetivo es poder mantener la función de un activo, ¿no? La función de esa máquina, de ese activo físico, en este caso mi vehículo, pueda mantenerse y pueda estar cumpliendo los estándares o los parámetros por los cuales yo adquirí ese vehículo, ¿cierto? Entonces, mantenimiento es ese conjunto de actividades que me van a permitir lograr que mi activo pueda mantener su funcionamiento, ¿sí? Cumpliendo otro criterio más, esto es importante. Debe de cumplir todo el punto anterior, ¿no? Lo que está aquí descrito en la celda celeste, pero también al más bajo costo, ¿no? Porque claro, yo podría cumplir el funcionamiento de mi vehículo, pero de repente estoy trabajando con algunos mantenimientos con mucha frecuencia o con un intervalo de tiempo muy corto, y lo que hace ahí es, pues, elevar mis costos de mantenimiento, ¿no? Mis costos globales de mantenimiento se van a ir disparando. Entonces, sí, yo logro cumplir la función de mi activo, de mi vehículo, pero con un costo muy alto, ¿no? Eso no es el fin tampoco de mantenimiento, es lograr esa función con el más bajo costo, ¿no? Obviamente con el fin de generar la mayor rentabilidad posible con ese activo. Y otro criterio más que tenemos que tomar en cuenta y en consideración, y es que se debe de cumplir los criterios de seguridad, ¿no? Dentro de seguridad está también salud y el impacto ambiental que podamos generar, ¿no? Entonces, regulaciones con respecto a seguridad y medio ambiente también deben estar abarcadas o consideradas al momento de estar manejando y trabajando todo lo que es la gestión de flota vehicular, ¿ya? Hablo esto bueno, principalmente porque con respecto a los vehículos, son vehículos, equipos móviles, ¿no? Activos que son móviles, y pues algún fallo o desperfecto que puedan tener en cualquier locación de trabajo pueden estar generando un impacto al medio ambiente, ¿no? Derramamiento de aceite, de algún fluido de la máquina.
y también con respecto a la parte de seguridad. Entonces, dentro del curso vamos a abarcar y vamos a estar viendo este conjunto de actividades que me van a ayudar a que yo logre ese correcto funcionamiento en todo momento de mi máquina, ¿no? Obviamente esto ya cumpliendo algunos otros indicadores como una alta confiabilidad o una alta disponibilidad de nuestro equipo, ¿ya? Ahora, viendo el tema que teníamos dentro de esta conferencia, estábamos viendo los principales, ¿no? Tipos de mantenimientos que se iban a estar trabajando en la gestión de flota. ¿Y cuáles son esos tipos de mantenimiento? ¿Qué mantenimientos conocemos nosotros? De repente conozco el correctivo, ¿no? Con el que siempre saltamos, o el preventivo, ¿no? Para cumplir nuestros mantenimientos o los servicios de mantenimiento de nuestras máquinas, ¿no? O quizás tenemos también equipos pesados y cumplimos un PM1, un PM2, un PM3, ¿no? O servicios de mantenimiento básico, un mantenimiento completo para nuestro equipo, ¿no es cierto? Pero debemos de llegar a esto, o debemos de organizarnos nosotros eh, en base a normativas, ¿no? En base a lo que tenemos dentro de designaciones en mantenimiento. Entonces, para mantenimiento, en tipos de mantenimiento solo tenemos dos, ¿ya? Esto designado con lo que tenemos en la SMRP, ¿no? En la Societies of Maintenance and Reliability Professional. Entonces, tenemos dos tipos de mantenimiento marcados, ¿ok? Y estos son los mantenimientos proactivos y los mantenimientos reactivos. Entonces, no tengo otro mantenimiento más. Yo voy a trabajar o bien mantenimientos proactivos, que van a darse antes de una falla, o mantenimientos reactivos que se van a presentar y se van a dar después de una falla, ¿sí? Pero ahora, ¿dónde quedan mis mantenimientos preventivos, por ejemplo? Los correctivos que mencionamos hace un momento, y otros más como el predictivo, ¿no? ¿Dónde quedan estos mantenimientos? Pues según esta normatización, según esta normativa, esta estandarización que tenemos del SMRP, estas pasan a ser estrategias de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo como la parte administrativa de mantenimiento voy a empezar a designar y determinar de qué manera voy a hacer fluir, ¿no? Todo mi proceso de mantenimiento y en este caso voy a utilizar ciertas estrategias para poder cumplir ese mantenimiento. Entonces, igual, según la designación de la SMRP, tenemos estas cuatro estrategias de mantenimiento. Y acá están pues el mantenimiento correctivo, ¿no? El mantenimiento preventivo, que los mencionamos hace un momento. También está el mantenimiento predictivo y el mantenimiento modificativo, ¿no? De repente acá este modificativo es un término nuevo que estamos escuchando el día de hoy, pero sí se considera también como una cuarta estrategia de mantenimiento. ¿Ok? La diferencia entre un mantenimiento preventivo y un correctivo está clara, ¿no es cierto? El preventivo lo voy a ejecutar en base de repente a un intervalo de kilómetros de recorrido o un intervalo de horas de operación de mi máquina, eh, cumpliendo ciertos requerimientos, o en este caso, ciertos cambios de componentes o elementos, ¿no es cierto? Aquí no me va a importar el estado en el cual se encuentre ese componente o elemento, simplemente voy a generar ese cambio según las horas del intervalo que me estén presentando. Pero en el mantenimiento correctivo, yo voy a estar trabajando acciones de restauración de la función de mi máquina, pero no lo voy a tener programado, ¿no? O sea, no voy a saber en qué momento se va a presentar porque la máquina lo voy a ejecutar cuando mi máquina entre en una condición de falla, ¿no es cierto? Entonces esa es la principal diferencia. Esto estaría siendo un mantenimiento de tipo reactivo, ¿no? El preventivo de tipo proactivo. Y el predictivo, y acá viene una discrepancia, ¿no? Siempre en la parte de los cursos entramos y les pido la diferencia entre estos dos mantenimientos, predictivo y preventivo, y no hay una designación muy clara, ¿no? Principalmente porque asumimos que pueden hacer actividades similares o hay actividades predictivas que las asumimos dentro de los preventivos, ¿no? Como por ejemplo el monitoreo basado en la condición, ¿no es cierto? Hago mi walk around a mi máquina, hago mi checklist de repente a mi equipo, ¿no? Voy haciendo un monitoreo basado en la condición
para levantar ciertos criterios que debo de estar observando, inspeccionando, y eso lo asumen como un preventivo, ¿no? Cuando en realidad no debe ser así, ¿no? Cuando en realidad ese mantenimiento basado en la condición pasa a ser parte del predictivo, ¿no? Y el predictivo puede estar categorizado en diferentes niveles: monitoreo basado en la condición y en base a, o de manera sensorial o de manera instrumental, ¿no es cierto? De manera sensorial, pues trabajamos, como dice el nombre, con nuestros sentidos, ¿no? Con nuestras manos para ver la vibración de repente o un exceso de temperatura, con la vista para ver de repente algún lagrimeo de aceite, ¿no? O alguna fuga de algún fluido, con el olfato para de repente presentar algún olor particular, ¿no? Principalmente el olor de aceite quemado. Cuando hay fuga de aceite y el motor está en operación, pues bote ese olor particular del aceite quemado, ¿no? El oído, de repente, para poder tener algún sonido característico o algún sonido fuera de lo normal, con lo cual podamos identificar. Y bueno, con la parte instrumental, que hace referencia al uso, como es el nombre, de instrumentos, ¿ya? Y estos instrumentos, pues, pueden ser en la parte de vibraciones, ¿no? Termografía, ahora con una cámara termográfica, eh, videoscopía, ¿no? Para de repente quiero ver el estado de mis cilindros, el estado de mis válvulas, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer en ese caso? Desmontar, ¿no? La culata del motor. Pero trabajando con estos instrumentos puedo simplemente insertar esa videoscopía y empezar a ver internamente cómo se encuentra mi motor, ¿no? Sin necesidad de, en este caso, desarmarlo o desmontar, ¿ya? Eso es con respecto a los mantenimientos predictivos. Otro punto más importante en el predictivo: aquí no tengo una acción directa sobre el elemento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer mi predictivo, ¿no? Y voy a analizar, voy a evaluar, inspeccionar cómo está ese componente o ese subsistema que me toca evaluar. ¿Está dentro de los parámetros teóricos que se tenía, ¿no? Me va a indicar que sus parámetros deben ser tales. ¿Me encuentro dentro de esos parámetros teóricos? Sí, estamos dentro. Ok, entonces termino mi predictivo, mi mantenimiento predictivo, hago mi informe e indico que está todo ok, ¿no? Todo dentro de parámetros. Pero si hago la inspección y mi estado teórico no es igual que el estado real, o sea, mi estado real tiene algunos parámetros distintos, estoy fuera de parámetros, en ese caso, igual, ¿no? Genero solamente mi informe, el predictivo, pero indicando que encontramos condiciones de fallo, ¿no? Y se hace la descripción de esos parámetros que están fuera de la normalidad. Pero ahí queda el mantenimiento predictivo, ¿no? No es que el predictivo le dé solución a esa falla que se ha encontrado, solamente la va a reconocer y te va a alertar y te va a decir: ya encontramos una falla. ¿Cuál es el punto de beneficio del predictivo? Es que la falla la vas a encontrar en sus estados iniciales, ¿no? Antes de que te represente un problema, antes de que te represente una parada de máquina, antes de que pueda afectar a otros subsistemas o a otros componentes, ¿no? Entonces ya me da tiempo para yo también poder hacer intervención de esa máquina, pero en un momento más adecuado, ¿no? En un momento acorde, correcto, en el cual no afecte a su operativización del equipo. De repente lo hago un día domingo que no trabaja el equipo, o el día miércoles de la siguiente semana que sé que hay una menor carga de trabajo, ¿no? Entonces hago la programación de ese mantenimiento, de esa corrección, sería un correctivo, pero que deriva de un mantenimiento predictivo. A eso le llamamos un correctivo programado, por ejemplo, ¿no? Otra de los principales errores que tenemos en industria. A ese mantenimiento muchas veces lo llaman preventivo, porque piensan que como se ha programado, ya es un preventivo, ¿no? Pero esta es una programación para restaurar una función porque ya hay una evidencia de falla. Por lo tanto, ya es un correctivo, pero es un correctivo programado, ¿sí? Y nos vamos al último, a la estrategia número 4, que de repente recién la estamos escuchando, conociendo ahorita: el mantenimiento modificativo. Este mantenimiento modificativo se va a realizar principalmente para hacer un rediseño, un cambio de componente, de repente cambio de material de algún componente, ¿no? Reconfiguración de alguna programación de la máquina, ¿sí?
Pero estos cambios, estas modificaciones que se van a dar, son con un único fin, son con el fin de poder eliminar alguna condición de falla, ¿ok? Entonces aclaro esto porque, por ejemplo, he visto vehículos que le hacen modificaciones, ¿no? Hay vehículos que transportan colchones, por ejemplo, o snacks, y la tolva del camión la han alargado y la han hecho más alta, ¿no? Y también más ancha, ¿no es cierto? O sea, el camión ha tenido una modificación, pero esa modificación no es para eliminar alguna condición de falla, ¿no? Es una modificación para aumentar su productividad de ese vehículo, ¿no es cierto? Entonces, esa modificación no entra como un mantenimiento modificativo, ¿ya? Sería asignado hacia la parte de operaciones. Esos costos de generación serían asignados hacia la parte de operaciones. ¿Cuándo considero que es un mantenimiento modificativo? Cuando tengo alguna presencia constante de alguna falla, de repente ya cambié el componente y volvió a fallar a las 2 semanas, volví a cambiar el componente, volvió a fallar ese elemento, entonces analizo y digo, está mal esta estructura, voy a hacerle un refuerzo, ¿no? O voy a cambiar del tipo de material para este elemento, y esa modificación, si elimina la condición de falla, ¿no? Eliminamos ese problema, entonces sería una modificación para eliminar condiciones de falla. Por lo tanto, es un mantenimiento modificativo. El modificativo en una primera instancia, en un primer momento, se va a dar o va a ser de tipo reactivo, ¿ya? No siempre va a ser de tipo reactivo, ojo, solo en un primer momento. ¿Por qué? De repente compramos alguna flotilla de vehículos nuevos y pues empezó a evidenciar algún problema característico, ¿no? Y tiene un problemilla ahí dentro de mi equipo. Por ejemplo, hay una marca de camioncitos chinos pequeños nada más que vinieron de fábrica con problemas con el sistema de freno, ¿no? Entonces, frenaban y tenían, pero cuando estaba cargado, pues el vehículo no frenaba correctamente. ¿Qué hicieron? Aquí hicieron su actualización, hicieron su cambio a esa unidad que tenía una ruta con zonas dependientes, ¿no? Se iba a las zonas de Independencia, este camión era su ruta, y evidenciaron que tenían el problema con el sistema de frenado. Cambiaron los frenos por unos frenos de una marca japonesa y solucionaron el problema. No cambiaron solo las pastillas ni las zapatas, o sea, me refiero a todo el bloque del freno, ¿no? Incluyendo calipers, ¿no? Los discos. Eh, ¿Y qué hicieron? Pues tenían otros vehículos iguales, ya otros camiones de reparto iguales, pero que tenían otra ruta, no cubrían la misma ruta, ¿no? Estos trabajaban en zonas planas, pero ¿qué hicieron para evitar problemas? También le cambiaron ese sistema de freno. Entonces, lo que se tuvo acá en este primer camión, en este primer vehículo, lo que se tuvo aquí es un modificativo reactivo para ese primer equipo en el cual se evidenció una falla, ¿no? Un problema con el sistema de freno. Y para los otros camiones que comprendían esa flotilla, también se le realizó ese cambio de sistema de freno, pero para ellos fue un modificativo proactivo, porque para esos camiones no evidenciaron todavía un proceso de falla, ¿ya? No tuvieron una evidencia de falla. Entonces, se realizó la modificación anticipándonos a la presencia de, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia principal entre un modificativo. Modificativo podrá ser entonces de tipo reactivo y también va a poder ser de tipo proactivo. Es la única estrategia que va a poder estar dentro de los dos campos. Y como les repito, en una primera instancia será casi siempre de manera reactiva y en una segunda instancia de manera proactiva. ¿Ok? Y esto lo vemos en los vehículos continuamente, ¿no? Nissan en el año 2022 lanzó un boletín de actualización para sus camionetas Frontier, ¿no es cierto? Solamente para las del año 22. Y era que tenían un problema con el tanque de combustible, ¿no? Y pedía que se acerquen a los dealers, a los concesionarios, para que realicen esas actualizaciones. ¿Ya? ¿Y eso qué era? Era un modificativo proactivo, ¿no? Porque estaba anticipándose antes de que se presente la falla en los vehículos, ya evidenciaron o reconocieron el error de diseño y estaban pidiendo que se acerquen a hacer esa actualización. Muy bien, esto es con respecto a la parte de las estrategias.
Obviamente no es lo único que vamos a trabajar dentro del curso. Dentro del curso también vamos a ver designaciones de costos, cómo hacer costeos, ¿no? Cómo determinar mis costos de posesión o costos de propiedad de mi vehículo, cómo determinar mis costos de operación de mi vehículo, cómo determinar una tarifa vehicular de repente en base a esos costos, ¿no? Para no estar en pérdida, porque muchas veces determinamos una tarifa vehicular simplemente por algunas proyecciones básicas, ¿no? Entonces, en base a un costeo de posesión y de operación bien detallado, nos ayuda a tener una tarifa vehicular acorde y con un margen de ganancia que nosotros podamos considerar adecuado, ¿no? También vamos a estar trabajando con otras metodologías como designaciones del costo de combustible, ¿no? Con el consumo de combustible, la metodología para determinar reencauches en mis neumáticos. Ojo que el reencauche no siempre va a ser malo, tampoco va a ser bueno en algunas otras condiciones. Entonces se hacen análisis también para trabajar el tema de los reencauches de los neumáticos y también finalmente determinamos la vida óptima de nuestros vehículos, ¿no? Generalmente se habla de la vida útil, pero la vida útil lo que determina es el tiempo en el cual tu vehículo va a cumplir su función, ¿ya? En cambio, la vida óptima lo que determina es el tiempo en el cual tu vehículo va a cumplir su función, pero también va a ser económicamente rentable. O sea, debe de cumplir su función y también tu vehículo debe ser rentable, debe estar generando ganancias, ¿no? Entonces, hacemos la designación para hallar la vida óptima de nuestro equipo y finalmente hacemos un análisis financiero en el cual determinamos, después de esa vida óptima que hemos encontrado, determinamos y analizamos en qué nos conviene hacer una reparación de nuestra máquina después de ese tiempo, ¿no? Hacemos una reparación, un mantenimiento mayor, un overhaul, o hacemos una renovación. Compramos un vehículo nuevo, ¿no? Lo reemplazamos por uno nuevo. Hacemos ese análisis también, ¿no? Un análisis en base a un flujo de caja, analizamos factores como el VAN, el TIR, el periodo de retorno, el beneficio inversión, y en base a ello tomamos decisiones ya más gerenciales para poder determinar qué es lo que nos conviene como organización. Ojo que esto se debe de amoldar y adecuar a la realidad y al contexto de cada una de las empresas, ¿no? No es que se cumpla eh, el caso que resolvemos y se cumpla para todas las empresas, no es así, sino lo que nos ayudan todas estas herramientas que vamos a ver es a poder aplicarlas de manera efectiva dentro de la realidad de nuestra empresa en base a todo el contexto de operación que tenga mi empresa y en base a ello obtendremos ciertos resultados. Y de esos resultados nos va a servir a nosotros como gestores de flota en poder tomar decisiones, ¿no? Parte de esas decisiones es, por ejemplo, en trabajar el tema de mis intervalos de mantenimiento, ¿no? En trabajar designaciones de en cuántos kilómetros de recorrido, cuántas horas de operación debo de estar haciendo de repente un cambio de neumáticos o un reencauche, un primer reencauche de neumático o un segundo reencauche de neumático, ¿no? Son metodologías que nos van a ayudar bastante a poder potenciar esa nuestra gestión de la flota. Muy bien, eso sería todo con respecto a la presentación del día de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, por favor, las presentan para poder ayudarles. Sí, profesor, muchísimas gracias por toda la explicación, excelente. A continuación, comentarles a todos los participantes, vamos a proceder a presentar un video donde se va a conocer un poco más acerca de nuestras instalaciones, nuestros talleres, donde vamos a desarrollar este curso de gestión de flota vehicular. Bien, no se preocupen, que una vez finalicemos el video, vamos a poder resolver todas las dudas y consultas que ustedes tengan junto al docente. Bien, gracias. Ahora procedemos con el video. Hola, soy Juan Carlos Latorre Boza, jefe del Departamento de Mecánica y Aviación. A mi cargo está el curso de Gestión de Flota Vehicular, en el cual comprenderás las herramientas necesarias para gestionar la operación y el mantenimiento de los vehículos de tu flota vehicular. Esto te permitirá optimizar los procesos que desarrollan los vehículos en el campo o sector industrial en el cual se desempeñan. Te invito a participar del curso y desde ya te doy la bienvenida a TechSoup.
Bien, en este caso, comentarles a todos los participantes, si tienen algún tipo de duda, consulta, aprovechemos este momento de esta conferencia que tenemos en vivo al docente Jonathan Fernández para que él pueda resolver todas las dudas que tengamos, ¿sí? Profesor, aquí tenemos ya algunas consultas que nos ha estado llegando mediante la conferencia. A ver, la primera pregunta sería: profesor, ¿hay correctivos programados? Claro, justo eso estábamos explicando hace un momento en, en la presentación, ¿no? Hablábamos dentro de las estrategias solamente correctivo, preventivo, predictivo, modificativo, ¿no? Pero cuando entramos al tema del predictivo, indicábamos de que en el predictivo solamente era hacer ese reconocimiento de los parámetros, ¿no? Y si es que yo encontraba que mi equipo, el estado real del equipo no coincide con el estado teórico, con lo que me designa la ficha técnica o el manual de la máquina, hacía un reporte en el informe, ¿no? Cerraba mi informe diciendo que he encontrado una falla con ese equipo. Ahí termina el predictivo. Pero lo que hace ya el área de gestión es tomar ese indicador y decir, tenemos ya una falla presentada, no es evidente por nosotros como el operador o el técnico, sino por el instrumento, pero debemos de hacer un cambio, ¿no? De repente un cambio de rodamientos o un cambio de componentes. Y lo que nos sirve esta determinación de herramienta es poder designar en qué momento vamos a ejecutar ese cambio, ¿sí? Entonces, ya es un correctivo porque la falla está presente, pero es un correctivo programado porque ya desde el área de gestión, desde el área de programación, estamos determinando cuál es el momento más adecuado para que se ejecute esa actividad, ¿no? Por ejemplo, como les daba en el caso, busco un día que no haya operación de la máquina o busco el día en el cual la máquina tenga la menor carga laboral, la menor carga operativa, para poder asignar ahí esa reparación, ¿sí? Muy bien, profesor, excelente. Tenemos otra consulta de Yang Guamaní. Él nos pregunta, ¿el upgrade en qué estrategia se colocaría? El upgrade es una mejora que se pueda dar al equipo y este upgrade eh, viene a ser una actualización de la máquina, ¿no? Ya lo que les estaba mencionando hace un momento. El upgrade generalmente nos llega por designación de fabricante y nos da algunas recomendaciones, ¿no? Me va a decir, oye, tienes estas mejoras para tu máquina, ¿no? Y esto va a potenciar de repente el consumo de combustible o esto va a mejorar ciertas condiciones de operación que tenías, ¿no? Y esos upgrades, que son las mejoras que se van a dar, va a depender. Si el upgrade es para eliminar alguna condición de falla, entra a ser un modificativo proactivo. Pero si el upgrade pasa a ser para optimización de la operación de la máquina, ¿no? En ese caso pasa a ser una modificación por parte de operaciones, ¿no? Entonces ese upgrade puede estar abarcado ahí dentro de nuestro equipo, no hay ningún problema, pero siempre y cuando tomando en cuenta a dónde se va a alinear, ¿no? Si es a eliminar alguna condición de falla, pasa a ser parte del modificativo proactivo en este caso. Muy bien, profesor, excelente. Tenemos la consulta también de Joel Zárate. Él nos pregunta, ¿el mantenimiento global es parte del preventivo? El mantenimiento global. A ver, dentro de las estandarizaciones en mantenimiento, bueno, y esto yo les hablaba al inicio, ¿no? Que trabajamos en base a la estandarización que tiene la SMRP. Esto porque la SMRP está normatizando o tomando como regulaciones de normas más o menos un 90% de lo que designa las estandarizaciones norteamericanas, ¿ya? Y un 70% de estandarizaciones europeas. Entonces estamos prácticamente con esta estandarización del SMRP hablando un mismo idioma entre toda el área de gestión, ¿ya? Entonces, designaciones de términos independientes para mantenimientos, he visto muchos, ¿no? Que cada autor del libro o cada empresa le asigna nombres distintos a ciertos mantenimientos que solamente se van a poder agrupar en estas 4 clasificaciones de las estrategias y obviamente
también dentro de estas dos clasificaciones de los tipos de mantenimiento. El mantenimiento global generalmente se trabaja con respecto a los OEEs, que es otra metodología, pero eh, principalmente si yo abarco el mantenimiento que pueda realizar algún operador de mi máquina, que eso es lo que refleja parte del mantenimiento global, si yo hago algún mantenimiento que pueda reflejar algún operador de mi equipo, de mi máquina, pues ese mantenimiento que realice, ese mantenimiento autónomo que pueda realizar el operador, va a poder ser o estar clasificado dentro de cualquiera de estas tres estrategias finalmente, ¿no? Entonces trabajamos y volvemos nuevamente a la clasificación de estas, perdón, de estas cuatro estrategias de mantenimiento, ¿no? Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una consulta también ahora de Henry Calampa Cerván. Él nos pregunta, ¿hay preventivos que llevan a cabo donde se encuentra, a ver, ¿hay preventivos que llevan a cabo donde se encuentra algún correctivo se considera como un modificativo? Ok, ya, yo le he entendido a Henry ahorita la pregunta. Lo que Henry nos está diciendo es, si realicé un mantenimiento preventivo y cuando ejecuté el mantenimiento preventivo, dentro de ese mantenimiento preventivo encontré alguna falla, ¿no es cierto? Alguna condición de falla. Voy a dar un ejemplo sencillo, ¿ya? Realicé un servicio de mantenimiento básico, cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, y cuando fui a hacer, la máquina, intervine la máquina, entró a mantenimiento, encontré que de repente hay un foco quemado, ¿ya? Una luminaria quemada. En el caso de un vehículo normal, pues hay normativas, reglas de tránsito que me prohíben eso, ¿no es cierto? Hay una sanción por ello. Y en el caso de equipos, de repente en trabajos en minería o gran minería, hay protocolos, justo lo que hablábamos al inicio, de seguridad, que te van a decir, no, no puedes trabajar si no tienes luz, ¿no? Entonces va a interferir y va a intervenir en su operación finalmente. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer un reporte de ello, ¿sí? Hago un reporte. Si es que está en mis posibilidades, si es que está a mi alcance, cubrir y hacer ese mantenimiento que he encontrado ahorita, no estaba previsto ni estaba programado, lo acabo de encontrar, lo ejecuto, ¿sí? Pero si es que ese mantenimiento de repente es algo más complejo, ruptura de algún soporte, ¿no? Fuga, lagrimeo de aceite, qué sé yo, si es algo más complejo que requiere más tiempo, entonces, ¿qué hago? Termino mi mantenimiento preventivo y luego hago un reporte indicando las condiciones de falla que yo he encontrado, ¿ya? En ese caso, también sería un correctivo programado. Ese correctivo programado, y esto también lo trabajamos en base a la estandarización de la SMRP, nos indica de que en un 70%, los correctivos programados estoy hablando, en un 70% provienen o derivan de un predictivo, pero en un 30% provienen o derivan de un mantenimiento preventivo, ¿sí? Eso es lo que me está consultando justamente Henry. Entonces, si yo encuentro alguna falla en plena ejecución de un preventivo, ¿ya? Lo derivo y lo designo dentro de mi informe y esa tarea que voy a ejecutar después va a ser un correctivo programado. En este caso no sería un modificativo. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Tenemos una consulta de Jonathan Taboada. Nos consulta. ¿Qué sucede cuando una máquina ha tenido de sus 150 horas de trabajo contratado y solamente trabajó 60 horas y 90 horas de reparación? ¿Cuánto sería su operatividad? A ver, ya. Aquí principalmente hay que ver un detalle. Si es que yo trabajo con una máquina alquilada, o sea, estoy alquilando el equipo, lo que me va a impactar más es la sanción que pueda tener eh, con respecto a la empresa que le estoy alquilando el equipo por no cumplir con una cierta disponibilidad, ¿no? En el caso de la parte del curso de gestión de flota también vemos estos detalles, ¿no? Y también se abarcan algunos aspectos como los equipos retén o las máquinas retén que me van a ayudar a cubrir la operación de ese equipo, ¿no? Entonces, teniendo un equipo retén, yo hago poder aplicar a cubrir la operación de mi equipo y finalmente voy a poder estar cumpliendo o garantizando, ¿no? El cumplimiento de la productividad de la línea y no afectando a la empresa. Con eso evito la sanción la multa que me pueda aplicar la empresa. Ahora,
me daba términos de horas de operación, ¿no es cierto? Versus las horas que tenía planificada trabajar, ¿no? Entonces, yo con eso hallo una disponibilidad inherente, más que la operativización, ¿no? Yo hago la división simplemente el tiempo neto o el tiempo de operación real de mi máquina entre el tiempo planificado, ¿no? Perdón, el tiempo utilizable, y obtengo una disponibilidad inherente, ¿no? Porque solamente tendría que descontar las horas, las horas en las cuales he tenido paradas no programadas. También vemos esta metodología. Trabajamos lo que se llama tiempos de trabajo, tiempos calendario, y designamos cuál es tu tiempo calendario, ¿no? Cuáles son todas tus horas totales que tu máquina podría trabajar. A eso le descontamos las horas de stand-by, ¿no? Que son las horas en las cuales la empresa no trabaja. Nos queda un tiempo planificado. A ese tiempo planificado le descontamos las horas de paradas programadas, ¿no? Que son las horas, son detenciones que debe tener la máquina, pero que son necesarias para poder garantizar la operación del equipo. Un ejemplo rápido, el tiempo para hacer recarga de combustible, ¿no? Si yo no hago recarga de combustible en mi máquina, pues no voy a poder garantizar la operación de mi equipo, ¿no? Y descontando ese tiempo de paradas programadas, me queda el tiempo utilizable, ¿no? El tiempo que yo tenía proyectado trabajar finalmente con mi máquina, que era lo que nos decía ahí mi tocayo Jonathan. Y finalmente, de ese tiempo que yo tenía establecido trabajar, creo que dijo 180 horas, yo voy a tener, si es que ocurre, alguna parada no programada. La parada no programada también es un tiempo improductivo de la máquina, pero es no deseado, ¿no? O sea, tendré una detención de mi máquina, pero esta vez yo no la voy a programar, no voy a saber en qué momento se va a dar, y es no deseado porque yo no deseo, no necesito que se esté presentando. Pero puede darse el caso, ¿no? Entonces la máquina va a estar indispuesta por algún tema de algún mantenimiento, de repente no llegó el repuesto a tiempo y hace que ese mantenimiento se alargue, ¿no? Y finalmente solamente llegó a trabajar sus 60 horas. En ese caso, disculpen, el celular acá está full. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que estar simplemente haciendo una ejecución de división. No tengo acá la pregunta a la mano, Estrella, ¿me podrías decir si era 180 Sí, las horas que programaba en total? le repito, profesor. Dice, ¿qué sucede cuando una máquina ha tenido de sus 150 horas de trabajo contratado Ujú, y 150. solo trabaja 60 horas y 90 horas de reparación? ¿Cuánto sería su Ujú, operatividad? ya, ok. Y volviendo a lo que les hablaba, el término sería que tiene 150 horas de tareas de proyección utilizable, de tiempo utilizable para su máquina, porque él ya descontó todas las paradas programadas, ya descontó los tiempos de servicios de mantenimientos preventivos, los tiempos de recarga de combustible, los tiempos para hacer el checklist de entrada, checklist de salida de su máquina, ¿no? Ya se descontó todo eso, te queda el tiempo utilizable. Y en este caso dice que solamente trabajó realmente 60 horas, ¿no? O sea, él pudo trabajar un tiempo neto de 60 horas. Si hacemos la división, nos va a dar que tiene un 40% de disponibilidad inherente. Y ese es el indicador con el que se tendría que estar trabajando. Esa máquina te da un 40% de disponibilidad inherente. Ahora, si es que no tengo un equipo retén, o sea, un equipo de respaldo que cubra a esa máquina mientras que está en detención, pues lo que debo de programar o impactar ahí es multiplicar todo ese tiempo por el, el costo del valor del producto que yo genero o por la sanción por hora que me pueda dar en mi contrato. Si es que yo estoy alquilando la máquina, tendré en mi contrato una sanción por la cantidad de horas que yo esté dando en indisponibilidad a mi equipo. Y si es una máquina propia, pues tendré que estar con respecto a la parte de designación de cuánto estoy dejando de percibir o dejando de generar, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Estamos hablando de operatividad o de disponibilidad? Porque aquí Jonathan nos recalca que él ha consultado por el tema de la operatividad. Ok, con respecto a la operatividad, en gestión de flota se trabajan igual dos indicadores, uno es disponibilidad de flota, el otro es operatividad de flota.
Con respecto a cada uno de ellos, la disponibilidad de flota abarca a todos los equipos que tú puedas tener disponibles para que trabajen, a excepción de que tú presentes algún mantenimiento correctivo, que es justo lo que ha mencionado. Pero la operatividad de flota hace mención a solamente los equipos que tú estés utilizando, ¿ok? Incluyendo o abarcando aquellos equipos que estén detenidos, inclusive por temas de falta de asignación de vuestra operatividad. Profesor, A ver, ¿cuánto sería la operatividad? ya. Y con respecto a la operatividad como tal, como les digo, la metodología que aplicamos no está abarcada en base al OEE, a la designación de OEE, o operatividad o efectividad. Lo que trabajamos es en proyecciones de indicadores de flota, la operatividad de flota como tal y la disponibilidad de flota como tal, ¿no? Y dentro de la disponibilidad de flota, como les indicaba, se tienen a aquellos equipos que están disponibles para trabajar, que han trabajado, que han operado como tales, y aquellos que están sin carga de trabajo. Mientras que en la operatividad de flota, lo que se trabaja es aquellos equipos que solamente han trabajado como tales. O sea, si he tenido máquinas disponibles, pero que no trabajaron porque no hubo carga de operación, ese indicador se va a estar descartando, ¿no es cierto? No se va a estar tomando en cuenta en el punto de la operatividad de flota. ¿Cómo hay estos valores? Es igual, puedo hallar operatividad de flota de manera diaria o de manera semanal. La ejecución de operatividad de flota de manera diaria es evaluando la cantidad de máquinas que tengo operativas que han realizado su trabajo en esa jornada y las voy a dividir entre el total de máquinas que tengo disponibles, perdón, el total de máquinas que tengo en general para toda mi flota. Si tengo 10 máquinas y 8 han trabajado, pues hago la división y obtengo un indicador de operatividad de flota. Mientras que en la disponibilidad debo estar descontando toda la parte productiva, tanto de operación como equipos sin carga de trabajo. Muy bien, excelente, profesor. Eh, a ver, Jonathan nos escribe ahora indicando lo siguiente. Profesor, para su conocimiento, la operatividad en este ejemplo sale negativa, ya que horas trabajadas menos horas reparadas, eh, paralelo sería horas trabajadas por 100, nos comenta. Bueno, es lo que indica Jonathan, ¿no? Para ver su parte de operatividad, Ok. cómo está manejando la parte de su operatividad individual. Ok, profesor, en este caso, si tenemos algunas consultas más adicionales, algunas dudas más que en este caso podamos resolver con Ujú. nuestro profesor Jonathan, aprovechemos este momento que tenemos un experto en el tema para que en este caso podamos tener toda la información clara, ¿sí? Mientras esperamos la consulta, profesor, me gustaría que usted también pueda invitar a todos los participantes para que se puedan inscribir con nosotros a nuestro curso de gestión de flota vehicular. Unas palabras de bienvenida más que todo. Sí, claro, invitarlos a todos a que participen en este curso de gestión de flota vehicular. Los puntos que se abarcan, como les mencionaba, son amplios, son muchos. El curso dura 45 horas y dentro de esas 45 horas pues trabajamos diferentes aspectos, todos aplicados a la parte de la designación de la gestión de flota en general, ¿no? Lo que vamos a abarcar es a que tú de repente has asumido un nuevo puesto dentro de lo que es la parte de gestión de flota o estás ya trabajando en gestión de flota y quieres eh, optimizar algunos resultados, pues lo puedes trabajar aquí dentro de todo el desarrollo de nuestra ejecución del curso. Los temas que vamos a tratar son los que hemos visto, los que he podido yo mencionar rápidamente, los metodología de tiempos de trabajo, la designación de eh, disponibilidad de flota, operatividad de flota, la parte de los costos de posesión, costos de propiedad, costos de operación de la máquina, la tarifa vehicular como tal,
otros indicadores como vida óptima de tu máquina y también la parte importante, ¿no? De hacer la designación de si hago una reparación o hago una renovación de máquina. Y justo ahí, Jan tiene una consulta más, me parece. Sí, exactamente. Em, Jan nos pregunta, el overhaul, ¿en qué estrategia se colocaría? Correcto. Y es una muy buena pregunta. El overhaul va a depender, tal cual. ¿Por qué? Si yo tengo un overhaul que está designado, por ejemplo, una reparación del motor, y me indica el manual del fabricante que se realice a las, no sé, va a depender de la máquina, ¿no? 125.000 kilómetros o 200.000 kilómetros, me dice ya, tienes que hacer tu overhaul al motor. Si es por eso, ¿no? Sería un overhaul dentro de preventivo, sería un mantenimiento preventivo, ¿ya? Es un overhaul programado, por lo tanto. Pero si mi máquina de repente ya falló, y cuando digo que ya falló es porque ya sé que de repente está quemando aceite, perdió potencia, tengo desgaste de anillos, cualquier otra condición, y me toca hacer una reparación completa del motor, ahí también tendría que hacer un overhaul, pero este es un overhaul prematuro, ¿no es cierto? Porque no se tenía previsto ejecutarlo, de repente era los 200.000 kilómetros, pero recién estoy en 80.000 y ya tengo estos problemas, entonces debo de realizar el overhaul de igual manera, pero en este caso sería un overhaul correctivo, ¿no? Entonces el overhaul va a poder ser correctivo si es que es un overhaul prematuro, antes de tiempo, y un overhaul programado si es que estoy cumpliendo algún indicador o alguna frecuencia o intervalo de mantenimiento que me asigna el fabricante, ¿no? Muy bien, profesor, excelente. Si no tenemos ninguna consulta o alguna duda adicional, vamos a proceder, profesor, con el tema comercial, el tema de la inversión.